Yasmin Mayra, buenas tardes. Miren, les hago este video para tratar de ayudar un poquito con la retroalimentación del trabajo que han estado elaborando. Primero que nada, las felicito, tienen un tema bien interesante y además muy importante. Entonces, nada más, estas sugerencias son para terminar de darle forma a lo que ya están haciendo y bueno, pues para que continúen avanzando, ¿no? Primero que nada, no sé si recuerdan que platicamos la primera vez que nos reunimos acerca de una base de datos que es muy útil y que les permite a ustedes identificar información que va a estructurar lo que ustedes van a agregar en el texto, ¿no? Imagínense que todo lo que están poniendo aquí muy probablemente es verdad, es decir, son afirmaciones correctas, lo sacaron de algún autor, de algún libro, etcétera, etcétera. Pero alguien que los lea va a decir, a ver, pero ¿por qué yo tengo que creer en lo que dice Yasmín y Mayra aquí, ¿no? Entonces, hace falta decir de dónde sacamos eso. Aquí en el texto, eso es lo principal que urge, pues no. Tenemos un montón de rollo que no está claro de dónde se salió esto, pues no. Si tenemos algún argumento, algún autor que sustente esta idea, entonces seguramente sí los tienen. Pero lo primero que les quiero decir es cómo llevar a cabo un ejercicio de citación, porque hace falta eso, ¿no? Citas, ¿no? Cuando decimos de dónde proviene cierta información que estamos recuperando en un texto, a eso se le llama citas. Y es lo primero que hace falta, ¿no? Les voy a decir cómo hacer eso. Y ahorita vamos a ir a tocar otros puntos que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, la sugerencia principal es identificar esta página que está aquí, que se llama Redalic, aquí en el lado derecho, espero que se alcance a ver bien. A ver, voy a ver si le puedo dar un poco de zoom. Este es redalic.org y en esa página, este, vamos a ver algunos artículos, algunos trabajos de investigación bueno, que se estuvieron realizando. Y esto puede sustentar bien nuestra información, ¿no? Yo les decía, eh, normalmente a los grupos que les imparto estas materias que tienen que ver con la tesis, que, bueno, los artículos son fuentes confiables porque pasan por un estricto proceso de arbitraje, pues, ¿no? A diferencia de otros tipos de documentos cuyo arbitraje no conocemos, pues, ¿no? O páginas de internet o blogs o lo que sea, ¿no? Entonces, Redalic contiene artículos de revistas indexadas que tienen cierto grado, pues, ¿no? De revisión, de dictaminación, pues que llevaron a cabo otros investigadores y que por lo tanto podemos tener mayores probabilidades de que podemos confiar en esa información. Entonces, bueno, hay que acostumbrarnos, familiarizarnos con la página. Este es una página que funciona a través de palabras clave. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle oralidad, y juegos, ¿no? O vamos a ponerle oralidad y preescolar. Y vamos a ver que nos van a salir un montón de artículos. Y de ahí entonces podemos buscar información, ¿no? Salieron 91.910 artículos. Y así buscamos los que nos parezcan más apropiados para lo que queremos decir. Y entonces pues vamos construyendo un discurso, ¿no? En la redacción. Entonces, bueno, primero que nada eso. Ahora bien, ahorita vamos a retomar eso, lo dejamos ahorita ahí en stand-by, pero con respecto al escrito que tienen, creo que hay buenas ideas, pues no, nada más hay cuestiones que sí vale la pena pulirse. Revisen el documento, aquí van a tener comentarios míos, traten de atenderlos todos y ya pues posterior a que los atiendan les doy otra revisada, ¿no? Pero bueno, primero que nada tienen aquí alguna cuestión, ¿no? Y es que vale la pena recordar para qué es este apartado, ¿no? Con respecto al diagnóstico e identificación del problema, lo que importa es dejar claro cuál es el problema al que va a contribuir su intervención, ¿no? No es ahorita como tal para que dejen claro cuál fue el problema que detectaron dentro del aula, pero sí para dejar claro cuál es el problema relacionado con lo que ustedes detectaron dentro del aula. Si su tema tiene que ver con la oralidad o con el lenguaje oral incluso, ¿cuál es el problema que hay con eso? No, como inician aquí, pues no, a nivel mundial, incluso después a nivel nacional, ¿cuál es el problema que hay con eso? Y eso no está claro aquí. Y es más, hay unos adjetivos aquí un poco imprecisos que les sugiero corregir. Y ahorita vamos a hablar acerca de un posible problema que pueden abordar aquí. Ahorita les voy a decir cuál. Pero bueno, ¿no? Tienen entonces a nivel mundial la dificultad del desarrollo del lenguaje oral en la etapa preescolar. Sin duda constituye un problema
de adaptación para el infante en su entorno escolar y social. Esto, para empezar, es impreciso, pero incluso si no lo fuera, eh, está muy ambiguo todavía, es decir, no estamos diciendo exactamente a qué problema nos referimos, ¿no? Eh, la dificultad del desarrollo del lenguaje es un problema de adaptación para el infante, pero no estamos diciendo si es algo que se presenta, no estamos diciendo cómo se presenta, cuál es la magnitud que tiene ese problema, no está claro nada todavía ahí, pues no, es como si nada más estuviéramos hablando por hablar sin exactamente decir cuál es el problema que queremos abordar, ¿no? El problema aquí, ¿cuál es? ¿La adaptación? ¿O el problema es que no desarrollan su lenguaje? ¿O si es todo esto, quiénes son los que están involucrados en ese problema? ¿Los profesores? ¿Los directivos? Los funcionarios públicos que diseñan las políticas públicas y los modelos educativos? ¿Quiénes, no? Entonces, como que todavía, más que un problema, eso todavía abre un mundo de posibilidades que no dejan claro qué es lo que ustedes quieren trabajar. Entonces, bueno, por un lado eso, por otro lado decir que el desarrollo del lenguaje oral conlleva una dificultad es impreciso porque, a ver, ¿tenemos realmente certeza de que para toda la gente esto ha representado una dificultad? Hay de pronto niños que desde edades muy tempranas ya empiezan a comunicarse, pues, ¿no? A decir cómo se sienten, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no es tan correcto decir que el desarrollo oral por sí mismo es una dificultad. Habrá casos, es que lo que es además algo muy relativo, pues no, lo que puede ser difícil para alguien puede no serlo para otro. Entonces, no es además necesario plantear que hay una dificultad ahí, ¿no? Eh, Ahora bien, como les decía, esto del problema todavía está muy incierto, pues no, hay un problema de adaptación en los infantes. No sabemos, ¿no? Entonces, si consideran que sí hay un problema de adaptación, tienen que poner un autor que diga cuál es ese problema de adaptación. El problema es que las palabras que usan no les permiten adaptarse a su entorno, o el problema es que a lo mejor no saben cómo expresar cómo se sienten, el problema es que las palabras que usan son hirientes y entonces en lo social no puede ser tan funcional. No, o sea, hay que especificar exactamente cuál es el problema. Si no, pues entonces no mencionarlo. Yo sugeriría tal vez replantear esto. Aquí lo puse, ¿no? En los comentarios. Podemos eliminar la palabra dificultad y sugerir que más bien el tema este de la oralidad, más que un problema, es un tema importante, ¿no? Aquí todavía no considero que estemos hablando de un problema como tal. Entonces, pues simplemente estamos hablando de que es algo que es importante y que se debe de trabajar, pues, ¿no? Yo sugiero eso, ¿no? No hablar todavía aquí de un problema, sino más bien mencionar que a nivel mundial el desarrollo del lenguaje es un elemento importante para trabajar dentro de los centros escolares, desde las edades tempranas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todavía no estamos pues mencionando un problema aquí. Entonces yo sugiero, bueno, tener eso en cuenta, este, y todo lo demás que afirmemos hay que citarlo. Entonces, eh, vamos a entrarle ahorita a eso, ¿no? A cómo citar, pero además les quiero dar una sugerencia de cómo pudieran abordar un problema que sí es mundial y que tiene que ver con la cuestión del lenguaje oral, ¿no? Pero bueno, nada más, comentarles, ¿no? Antes de entrarle a eso, que va a ser un poco más profundo, más específico, comentar, cuando hablemos de niños, como es un documento formal, sí hay que ser muy específicos, ¿no? A lo mejor en la coloquialidad, ¿no? Ustedes cuando platican con sus amigos, amigas, sí dicen niño para referirse a niñas y niños, pero en este tipo de trabajos es muy importante que sí sean claros, porque hay estudios que solo se enfocan en niños, pues no, y estudios que solo se enfocan en niñas. Si ustedes están abordando a niñas y a niños, entonces yo les sugiero que usen una palabra que englobe, pues, ¿no? A ambas categorías. En este caso puede ser infantes, ¿no? Eh, en vez de poner, por ejemplo, la comunicación del niño, mejor poner la comunicación de cada infante y así involucramos hombres y mujeres, ¿no? Mera sugerencia. Cada vez que vayan a usar esta palabra, mejor cambiarla por infantes o infante. Y pues para que no haya duda, pues, ¿no? De si es hombre o mujer a quien nos referimos. Pues algo sencillo, yo creo que lo resuelven rápido. Y también hay que cuidar el uso de adjetivos calificativos. No es necesario esto, pues no. La educación preescolar es sumamente importante, el desarrollo del lenguaje. Entonces,
si quitamos esto, el sentido de lo que están planteando aquí no se pierde, pues es exactamente lo mismo, ¿no? En la educación preescolar es importante el desarrollo del lenguaje en los infantes, ya que de esta forma comienza, etcétera, etcétera. Pero ya el sumamente está de más, entonces hay que cuidar esos adjetivos que no son necesarios, y nada más, ¿no? En el caso de el uso de comillas, según el formato APA, que es el formato que sustenta este tipo de trabajos, las comillas se usan generalmente para expresiones ajenas a lo que nosotros queremos decir, testimonios, frases, etcétera, etcétera, pero no tanto para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí podemos poner el grupo de tercero C sin las comillas, no son necesarias aquí. Y nada más, ¿no? Aquí hay que completar esto, ¿no? Incluso aquí tienen todavía estas líneas que no van. Entonces hay que completar el contexto que les están pidiendo aquí, nada más es mera cuestión técnica, ¿no? Describir cómo es el lugar, el entorno donde llevaron a cabo su intervención. Y pues hay que hacerlo, ¿no? Igual aquí los resultados hay que plantearlos de manera congruente con lo que tienen previamente, ¿no? A partir de lo anterior fue que se llevó a cabo una intervención en X contexto, en la cual como ejercicio inicial se implementó un diagnóstico que consistió en esto y en esto y en esto. Los resultados dejan ver y de manera muy general platican que se encontraron y pues esto es lo que hay que hacer para este apartado, ¿no? Igual si tienen dudas sobre cómo redactarlo, escríbanme y ya yo les voy ayudando con eso, ¿no? Entonces en el de la definición del problema, ahorita lo vamos a abordar, pero aquí tenemos que ya ser muy, muy específicos. Si se acuerdan que, bueno, acá arriba estamos tratando de decir en el mundo o incluso en todo el país o en todo el estado, cuál es el problema que hay con la oralidad, ¿no? Con la enseñanza, con el estímulo del desarrollo del lenguaje oral, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a mencionar aquí, ¿no? Normalmente, ¿qué problemas se presenta con un profesor al tratar de estimular esto en los infantes, ¿no? Pero en el caso de la identificación del problema ya tenemos que ser muy específicos, porque aquí lo que tenemos que decir es cuál es el problema que localizaron ustedes dentro del aula, ¿no? Este es un apartado muy, muy relacionado con pues, ¿no? Si aquí encontraron que los niños no expresan bien sus emociones, ustedes tienen que decir aquí cuál es el problema con eso, pues, ¿no? Bueno, el resultado que deja ver que los estudiantes no expresan sus emociones contribuye negativamente al desarrollo de su aprendizaje, además por esto y por esto y por esto, y empiezan ustedes aquí a especificar exactamente cuál es la problemática pues que van por la que van a llevar a cabo su intervención, pues, ¿no? Entonces, esto es muy específico, ya hablan de lo que se encontraron en el aula, y esto de acá es muy general, es un ejercicio de hablar de lo que se pueden encontrar en cualquier contexto donde traten de trabajar la oralidad, ¿vale? Entonces, igual, finalizan con esto, está bien, esto ya es muy, muy específico, está bien, pero la mayor parte de este apartado tiene que estar orientado hacia explicar un problema global, nacional, estatal, ¿no? Muy, muy general. Y creo que sí lo hacen, ¿no? O sea, sí, sí es el rumbo que le están dando, pero todo lo tenemos que sustentar con autores. Por ejemplo, ¿no? Decimos, es sin lugar a duda, este problema, no sé cuál problema, porque les estoy diciendo aquí no están hablando todavía de un problema. Entonces, si modifican esto, aquí este texto lo van a tener que modificar, ¿no? Pero bueno. Sin lugar a duda, este problema persiste constantemente debido a la desinformación, desinterés, falta de recursos didácticos y juegos lúdicos por parte del entorno familiar y educativo. Esto eh, se tiene que citar y todo lo que afirmen tienen que citarlo, tienen que decir de dónde sacan que hay desinterés, hay falta de recursos didácticos y falta de juegos lúdicos. Esto es un pleonasmo, ¿no? O sea, todos los juegos son lúdicos. Ahorita lo voy a poner aquí para que no se les pase. Em, Esto es un pleonasmo. Es como cuando decimos que se subió para arriba o bajó para abajo, ¿no? Entonces, bueno, si decimos que es así, tenemos que decir de dónde lo sacamos. Por ejemplo, acá dicen, dicho problema, repito, ¿no? No estamos hablando todavía de ningún problema, así que esta palabra todavía hay que quitarla, ¿no? Hasta que ya digamos cuál es el problema, ahí sí ya referimos a un problema, pero aquí todavía no. Entonces, bueno, esta situación, yo diría que lo pongan así. Esta situación debe ser afrontada por los docentes y familiares, recordar, no padres, porque también debe ser afrontada por las madres. Entonces, al decir padres, estamos refiriéndonos solo a los padres.
Entonces, mejor incluir a todos, ¿no? Esto debe ser afrontado por docentes y familiares o tutores mediante la estimulación de ejercicio con los cuales los niños pueden mejorar su desenvolvimiento lingüístico, etcétera, etcétera. Y esto está bien, pues, ¿no? Entonces, ustedes están proponiendo aquí que una forma de estimular esto son los juegos. Y estoy seguro que esto lo sacaron de otros autores, ¿no? Esto no es mera ocurrencia y no debe de serlo, pues no. Hay autores que sustentan que esto efectivamente debe de ser así. Entonces, esta parte está bien escrita, pero falta decir de dónde lo sacaron. ¿Qué otro autor sustenta que esto efectivamente es así? Que que la oralidad se puede estimular con actividades lúdicas, ¿no? Entonces, tenemos aquí una afirmación. Tenemos que decir de dónde la sacamos. Si ustedes tienen al autor, bueno, cítenlo. Si no, entonces pueden irse aquí a Redalyc y buscar un autor que mencione algo similar a lo que ustedes quieren decir. Entonces, en este caso, vamos a abrir este texto que está aquí. Bueno, aquí la idea es que ustedes busquen un artículo, ¿no? Vamos a ponerle juego para la oralidad, a ver qué nos sale. Y una vez que escriban las palabras que van a utilizar, van a encontrar pues artículos, ¿no? Entonces aquí dice juegos dramáticos para el desarrollo de la oralidad en escolares de primer grado de educación primaria, ¿no? Entonces aquí tienen un documento que seguramente va a decir que es importante que se lleven a cabo juegos, pues, ¿no? Para estimular la oralidad. Entonces, no vamos a detenernos tanto en leer todo lo que dice, pero chequen que tiene la estructura que les estoy pidiendo, ¿no? Hablan desde un contexto nacional, usan autores, pues, ¿no? Para decir lo que están afirmando. Entonces, lo mismo van a hacer ustedes, ¿no? La idea es que este autor, en alguna parte del texto, seguramente aquí en el resumen, menciona que es importante, que se estimule los juegos, pues, ¿no? Igual ya revisen ustedes, ¿no? Pero si fuera el caso, entonces pueden entonces citarlo, ¿no? Como este autor sustenta esto que ustedes están diciendo aquí, entonces hay que citarlo. La forma de citar en todos los casos es agregando el apellido del autor, una coma y el año en el que fue publicado el documento que ustedes revisaron. En este caso es Lainez, ¿no? Aquí dice Lainez Ochoa, Cintia Natalí. Lo que sigue es el título del documento, lo que sigue es el nombre de la revista, volumen, número, páginas y aquí está el año de publicación. Entonces es Lainez, 2015, ¿no? Y listo, ahí tienen una cita. Lo que seguiría es que ustedes se vayan hacia la parte final del documento y que empiecen a redactar la lista de referencias, que es otro apartado que también tienen que tener. Y eso va hasta el final, ¿no? Hasta el final de todo el documento. Entonces escriben aquí referencias y empiezan a redactar la referencia de cada una de las fuentes consultadas. En este caso es Lainez. Más que no van Lainez, coma, en las referencias se pone la inicial del nombre, ¿no? Que en este caso es C de Cintia, pero en la cita no. En la cita se pone nada más el puro, bueno, el puro apellido, ¿no? Entonces, bueno, ahorita nos regresamos a la cita. Pero bueno, tenemos aquí Lainez, entre paréntesis se pone 2015, que es el año de publicación. Luego ponemos el título del documento, que en este caso se llama Los Juegos Dramáticos para el Desarrollo de la Oralidad en Escolares de Primer Grado de Educación Primaria, ¿no? Ahí tienen el título. Lo que sigue es poner en cursivas, y esto se los voy a dejar aquí para que igual les sirva de ejemplo, ¿no? Lo que sigue es poner en cursiva el nombre de la revista. En este caso esta revista se llama UCB Hacer. Revista de Investigación y Cultura. Sí, igual ponemos una coma y en cursivas ponemos el volumen, que en este caso es 4. Abrimos paréntesis, quitamos las cursivas, ponemos el número de publicación, que en este caso es 2. Ponemos otra vez una coma, ponemos las páginas en las que podemos encontrar este documento, que todo eso está aquí, pues, ¿no? 62 a la 69. Ponemos un punto, la dirección web donde lo podemos encontrar. Y listo, ¿no? Esta es una referencia en formato app. Cada vez que citen a alguien hay que hacer esto. Y listo, pues, ¿no? Así van haciendo su lista de referencias. Entonces, bueno, nos regresamos a la cita. Tienen ya una cita, ¿no? Eso está bien. Tienen aquí ya un autor que argumenta lo que ustedes están diciendo. Entonces lo que nos falta,
porque les dije que quitaran la palabra de problema. Esto que están mencionando aquí no es un problema, no están describiendo una situación, pero todavía no están diciendo cuál es el problema. Entonces, lo que hay que hacer ahorita, y esto sí urge hacerlo, Yasmín, Mayra, es pensar en cuál es la problemática que se relaciona con su intervención, ¿no? En términos muy generales, cuando hablamos de oralidad, ¿qué problemas podemos detectar? Y es que hay varios, pues, ¿no? Pero yo les sugiero, y para eso les voy a dejar aquí dos documentos, es más, se los voy a poner aquí de una vez. Les sugiero que piensen el problema en función de lo que comentan algunos autores que estudian precisamente esto, ¿no? Les sugiero revisar los siguientes documentos. Aquí se los voy a poner para que lo revisen. Porque sí urge plantear el problema de manera adecuada, pues, ¿no? Aquí está y nada más es hacer clic. Por lo pronto chequen ese para empezar, ¿no? Y ya luego les paso más. Pero fíjense, lo que pasa es que hay que decir cuál es el problema que uno se presenta al trabajar con la oralidad, pues, ¿no? En términos de docencia. Y algunos autores señalan que el principal problema que hay con respecto a la oralidad es que este concepto no se entiende del todo bien, pues no. Se habla, por ejemplo, de que en algunas partes la oralidad se trabaja casi casi como sinónimo de escritura, pues no ponen a los estudiantes a escribir o les piden que se aprendan algunas palabras y bueno, pues ya están enseñándoles qué palabras pueden usar para expresarse, ¿no? Pero los autores señalan sobre todo que les puse ahí, pero hay muchas citas, ¿no? Que coinciden en esas ideas. Señalan que la oralidad va más allá de eso, ¿no? En términos, académicos, la oralidad nos da cierta identidad, ¿no? O sea, las formas en las que nos expresamos, las palabras que usamos para describir cómo nos sentimos, no solamente nos permiten comunicarnos, pues, ¿no? Sino que también nos permiten adaptarnos e insertarnos en una determinada cultura, en un contexto, pues, ¿no? Lo que sugieren los autores es que los profesores, los docentes, tienen que estar conscientes de eso. Y la oralidad no trabajarla solo en términos de enseñarle al estudiante qué palabras utilizar, sino más bien de cuidar cuáles son las palabras ideales para el contexto en el que los estudiantes se encuentran, pues, ¿no? No son las mismas palabras que usamos para expresarnos aquí que en el sur del país, por ejemplo, ¿no? Entonces se sugiere que el docente trabaje también eso, pues, ¿no? Eh, que, que tenga en cuenta que las palabras que usan los estudiantes en gran medida le van a dar identidad, sobre todo en etapas tempranas, pues, ¿no? Les van a dar una razón de ser, pues, una forma de comunicarse y esa forma de comunicarse es cultura, pues, ¿no? Las palabras que usemos en gran medida determinan a veces hasta con quién nos vamos a juntar, de qué manera nos vamos a relacionar, qué cosas vamos a considerar que nos ofenden, qué cosas nos vamos a considerar que nos gustan. Las palabras, las formas de expresarnos, no son nada más comunicación, pues, ¿no? Sino son cultura también, pues, ¿no? Son contextos, son formas de insertarnos dentro de un grupo social y creo que sí lo mencionan bien ustedes, pero la idea es que dejen ver cuál es el problema, ¿no? Y tal vez un problema puede ser que en algunos casos esto no se trabaja así. Si ustedes revisan, por ejemplo, el modelo educativo actual, las actividades que se promueven, pues, para estimular la oralidad, no todas tienen que ver con cuestiones de contexto, de cuestiones sociales, de que el profe o la profe sea completamente consciente de las implicaciones que tienen las palabras que van a usar los estudiantes. Entonces, yo les estoy mostrando a lo mejor una situación problemática de muchas más que hay con respecto a la oralidad. Ustedes piensen cuál es la que a ustedes les interesa, piensen cuál es la que trabajaron con su intervención y enfóquense en esa. Pero sí es importante que para este apartado dejen claro que hay algo que no está funcionando como debería. Hay una situación problemática a la que su intervención va a contribuir. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos? Entonces, espero que sí, ¿no? Les pido nada más que, como sugerencia, que chequen bien este documento que les mandé, el que les puse ahí, el link que les puse ahí en el comentario, es este documento. Léanlo bien porque además este mismo autor, estos mismos autores sugieren
que una buena alternativa pues es lo lúdico, ¿no? Los juegos para trabajar en la oralidad son muy útiles porque dentro del juego nos vamos relacionando, pues no solo nos comunicamos, sino además convivimos, pues no, o sea, le damos un mayor significado a la forma, a las palabras que utilizamos. Entonces, eh, chequen este documento, tiene mucho que ver con lo que ustedes quieren decir, y traten de revisar todo lo que han escrito para que agreguen autores, ¿no? Que agreguen referentes que permitan que uno se dé cuenta de que lo que están diciendo no es mera ocurrencia, pues no, lo sacaron de algún lugar. Entonces nada más es eso, creo que van bien, o sea, definitivamente, nada más hace falta eso, pues no, dejar claro aquí exactamente cuál es el problema que quieren, al que va a contribuir su trabajo, cuidar los detallitos que les puse aquí, ¿no? Como el uso de adjetivos, este pleonasmo que anda por aquí, léanse el documento y nada más, ¿no? Ya una vez corregido esto, ya yo les ayudo con todo lo demás. De hecho, aquí les puse una propuesta de objetivo general. Si quieren, si se asemeja a lo que ustedes hicieron, cópienlo y péguenlo aquí, les puede servir. En los objetivos específicos, sí hay que modificar un poco los verbos, pero esto lo vemos más adelante, no se preocupen. Esto lo podemos dejar así por lo pronto y ya para irnos directo al capítulo 2. ¿Sale? Que esto es ahorita lo que urge. Incluso el documento que les puse ahí de Redalic lo pueden usar para el capítulo 2. Pero me gustaría que revisen esto, traten de atender todo lo que les puse y que inicien el capítulo 2. Si tienen un índice y de qué es lo que van a escribir en el capítulo 2, mándenmelo. Y ya pues con eso los puedo ayudar todavía más, ¿no? Pero bueno, por lo pronto es eso, mucho éxito. Tienen un tema bien, bien padre. Y además creo que lo van a hacer muy bien, ¿no? Les dejo este video entonces, ojalá que les sea de utilidad. Y cualquier duda que tengan, déjenmela saber, voy a estar pendiente. Saludos.